Hola, medicazos, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Hoy vamos a hablar con respecto al EPOC y nos vamos a enfocar principalmente en el diagnóstico y en la espirometría que nos permite determinar sobre todo el tipo de diagnóstico, tanto el EPOC y el diferencial, que puede ser asma o cualquier otra enfermedad obstructiva como tal. Debemos conocer las indicaciones de la espirometría, importante porque es algo que nos permite saber el diagnóstico diferencial. Principalmente se utiliza para determinar cuando hay asma o EPOC. El asma en los niños se tiende a diagnosticar a los 6 años y en realidad se toma esta edad porque es en la edad donde los pacientitos presentan más colaboración, ¿no? Colaboran porque es un examen que necesita ayuda como tal del paciente. Pueden seguir instrucciones. Tanto en los adultos se determina cuando hay sospecha de una enfermedad obstructiva crónica y por ende se manda. Nos sirve para el diagnóstico de disnea, establecer la función pulmonar basal, la valoración de riesgo preoperatorio, el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad ocupacional, establecer la naturaleza y la severidad de la misma enfermedad per se y determinar el patrón de la enfermedad y el seguimiento de la misma enfermedad como tal, que sería el caso dado de un EPOC. Durante la realización de la espirometría le decimos al paciente que respire normal y esto lo que podemos ver aquí nos arroja el volumen tidal. Este volumen tidal es importante porque es el que se marca aquí. Posterior le decimos al paciente que inspire rápidamente, nos va a generar este pico y posterior que expire de una forma brusca y rápida y esto nos va a generar el volumen expiratorio forzado en un segundo, que va a ser fundamental para el diagnóstico y la clasificación de la enfermedad obstructiva. Y la otra cosa que debemos ver durante la espirometría es la capacidad vital forzada, que es la que podemos ver aquí, que es la suma del volumen inspiratorio reservado, el volumen tidal y el volumen expiratorio reservado también. Y por último tenemos el volumen residual y la suma de todos estos nos va a dar el volumen, la capacidad pulmonar total. Así que durante la espirometría lo que debemos tener en cuenta es la FED1 y FBC, que es la capacidad vital forzada. La relación de estos dos nos va a determinar si hay o no hay obstrucción. Esta diapositiva es importante porque si a ustedes los tiende a confundir esas pequeñas terminaciones como FBC, eso es la capacidad vital forzada. Y también tenemos el FED1, que es el volumen expiratorio forzado en un segundo, que es cuando el paciente expira rápidamente y es el que se determina en un segundo. Y la relación tanto del FBC y el FED1, que esto nos da el porcentaje de una misma relación que nos determina si es por debajo de 80 y por debajo de 70, que es en el caso dado de encontrar obstrucción, un patrón restrictivo. Y también tenemos el FMME, que esto nos permite determinar el flujo máximo, y el PIF, que es el pico de flujo máximo expiratorio. Todos estos valores van a ser fundamental a retener principalmente FBC, FED1 y la relación de esto. Cuando tenemos el resultado de una espirometría en mano, si está por encima del 70%, quiere decir que no hay obstrucción. Aún así debemos ver FBC. FBC nos arroja si está por encima del 80%, teóricamente no hay obstrucción, la espirometría es normal. Si está por debajo de 80%, hay un patrón restrictivo que hay que determinarlo por medio de la clasificación que GOL no las da. Las vamos a mostrar más adelante. Y si está por debajo de 70, es una obstrucción, ya dándonos un diagnóstico claro. Y vemos la relación FBC. Si esta está por encima o mayor de 80%, es un patrón obstructivo, ¿sí? Y si está por debajo de 80%, debemos ver que es un patrón mixto. Quiere decir que podemos encontrar un patrón restrictivo y un patrón obstructivo. Por último, aquí tenemos una espirometría y como lo que habíamos dicho, para generar la buena
interpretación. A veces nos salen estas gráficas, casi siempre salen, pero estas gráficas nos permiten determinar si fue realizada adecuadamente la espirometría. Aquí tenemos el patrón como debería ser como lo podemos ver ahí, tal cual, subida y bajada progresivamente. Y lo que debemos dirigirnos directamente es la relación FED1 sobre FBC, como lo podemos ver aquí. Es 82,3, al parecer no hay obstrucción como tal. Y también debemos ver FED1. Aquí está bien el FED1 y también FBC. No hay alteración. Ya sabemos los parámetros que hay que evaluar para determinar. Y posterior, aquí al ladito sale esto que dice post-broncodilatador. Aquí tenemos el salbutamol, que es un SABA prácticamente, que, que hace parte de los antagonistas beta-2 adrenérgicos, que permite la relajación del músculo bronquial y demás, pero se utiliza como tal para ver si responde o no al broncodilatador la obstrucción. Dicho esto, les habíamos mencionado que hay que generar una clasificación. Si el FED1, el GOL lo clasifica como tal en estadio leve, es, es mayor o igual a 80, estadio moderado, que es por debajo de 80, estadio severo, que es por debajo de 50, y muy severo por debajo de 30. También hay que generar la clasificación por restricción, que en el caso dado de que lo tengamos, debemos determinar si es leve, moderado o moderadamente grave o grave, dependiendo los valores de FBC. Importante, posterior a la espirometría se realiza una prueba con el broncodilatador para ver si responde o no responde. Como tal, tenemos que esta prueba se hace positiva si es superior o igual a 12%. Si es por debajo es porque no responde al salbutamol. Y podemos realizar como tal el diagnóstico diferencial con el asma y con el EPOC. Aquí tenemos una espirometría como tal, así se nos va a presentar y no debemos asustarnos con tantos números y la gráfica que habíamos explicado anteriormente. Aquí nos sale el nombre del paciente, la edad, la, la edad, el peso, si es fumador o no fumador. Y lo importante de todo esto es que estos valores se tienden a adaptar dependiendo el paciente, si es femenino, masculino, si fuma o no fuma, y nos van a arrojar los valores. Vemos que en el caso clínico teníamos un paciente y bueno, salía que era fumador, pero creo que es la misma espirometría, podemos ver aquí. FED1, nos vamos directamente en la relación FED1 sobre FBC, vemos que está por debajo de 70. Quiere decir que hay una obstrucción. Debemos determinar qué tipo de obstrucción es. Para eso nos dirigimos a la FED1, que es la acá, en los valores, en el porcentaje teórico, que es por debajo de 70, por debajo de 30 como tal. Y también FBC, que está por debajo de 25. Los valores como tal están muy bajos y para este diagnóstico, para dar el parte diagnóstico de este paciente, aquí vemos la gráfica un poco más grande. Aquí tenemos la relación FED1 sobre FBC y vemos que hay un patrón obstructivo, está por debajo de 70. Primero, hay obstrucción. Podemos decir que hay una alteración ventilatoria obstructiva y para eso debemos clasificarlo. ¿Cómo lo clasificamos? GOL nos da este valor, esta tablita que está aquí, que es FED1. Nos vamos a FED1 en la segunda parte del valor porcentaje teórico, está en 17%. Y como está en 17%, aquí nos dice que es muy severo. Y también, posterior, debemos decir si responde esta obstrucción o no responde a broncodilatador. Aquí vemos que se le aplicó salbutamol y 15 minutos después vemos que da un 20%. Habíamos dicho que
Este responde cuando aumenta más de un 12%. Por ende, es una alteración ventilatoria obstructiva muy severa que responde al broncodilatador. Hasta ahora hemos hecho la mitad del trabajo, pero como nos habíamos visto en FBC, hay un patrón de restricción y Gold también nos dice que hay que determinar como tal ese tipo de restricción. Tenemos que estar leve, moderado, moderadamente grave y grave. Nosotros pusimos que hay una alteración grave porque este valor de FBC está por debajo de 35, nos dio 25%. Algo claro y contundente para determinar el diagnóstico de EPOC. Aquí tenemos otro pacientito. Aquí tenemos este paciente que es femenina, es fumadora y vemos la relación directamente. Vemos que está por debajo de 70. Hay obstrucción, debemos determinar de qué tipo. Vamos posteriormente al FET1 que vemos que está nos dio 72 y FBC que nos dio 81. Para el diagnóstico de esto, sabemos que como está por debajo de 70 hay obstrucción, o sea, debemos escribir en el diagnóstico alteración ventilatoria obstructiva. Posterior vemos si responde o no responde al salbutamol. Aquí sí responde, dio un 28%. Y posterior debemos determinar el grado, como nos dio el FET1 72, quiere decir que es moderado. Lo podemos ver aquí también. Y hay que ver si hay restricción o no, como tal, dio mayor de 80, no hay obstrucción, pero este sí responde al salbutamol o el broncodilatador inhalado. La guía GOL nos dice que hay que clasificar al paciente para saber el tratamiento que éste va a tener. Y nos dice que una vez que tengamos el diagnóstico hay que generar una clasificación multimodal, o sea, conforme a los síntomas. Para esto tenemos MMRC, que esto nos evalúa la disnea, y el CAP, que nos determina los otros síntomas. Aquí abajo, esto es importante aprendérselo, porque aquí abajo nos dice si el paciente no ha tenido o tuvo, esta parte de aquí, una exacerbación, pero no ha sido hospitalizado. Y en la parte de arriba nos dice que el paciente tuvo dos o más exacerbaciones y ha sido hospitalizado. Como tal, es un paciente que ya presenta exacerbación. Aquí abajo tenemos que el paciente tiene sin síntomas y tiene bajo riesgo de exacerbarse. Aquí tenemos que tiene síntomas, pero bajo riesgo de exacerbarse. Y acá, como tal, sí presenta exacerbación. Y también lo clasificamos dependiendo al FET1, si es un GOL 1, 2, 3 o 4, dependiendo a los mismos valores. Una vez que tengamos como tal la clasificación, tenemos que dependiendo cada grupo, así será el tratamiento. En el grupo A podemos utilizar estos pacientes son aquellos que no presentan síntomas y tienen bajo riesgo de presentar exacerbaciones. Podemos utilizar un LABA. Entre estos tenemos almeterol, clenbuterol, formoterol y los grupos. Y también tenemos en el grupo B, tenemos un LABA más LAMA. Y entre estos podemos utilizar tiotropio más almeterol. Más que todo se utiliza el tiotropio, este formulado con un LAMA, que puede ser ya sea formoterol, salmeterol, también puede ser bilanterol y demás. Y acá en el grupo E ya sería un seguimiento más rígido y estructurado porque estos pacientes tienen riesgo, ya están exacerbados y la exacerbación son las que nos complican a estos pacientes. Se utiliza LABA más LAMA y bueno, debemos tener un seguimiento rígido a estos mismos pacientes. Esto sería todo con respecto a la espirometría. Espero que haya quedado todo claro y que hayan podido, que ya tengan una idea de cómo se lee una espirometría adecuada para poder diagnosticar un asma o un EPOC. Vimos una parte de los fármacos y más adelante montaré un video en el cual hable de los agonistas beta adrenérgicos, que en estos tenemos aquellos como el SABA, LABA y demás, y el funcionamiento de estos para abarcar como tal el tema. Bueno, y eso sería todo. Espero que tengan un buen día, medicazos. Y bye bye.